bendice la predicación de tu palabra, Señor. Dirígenos, úngeme, lléname con tu poder y con tu espíritu al predicar y a mis hermanos al escuchar, Señor. Aquí hay algo para cada uno. Quita toda distracción y pon, Señor, nuestra atención sin ningún tipo de división, sino puestos los ojos en ti, en Cristo Jesús. Amén. El libro de Malaquías es escrito unos 400 años antes de Cristo. Que acontece en el mundo, en ese entorno, gobierna el mundo el reino de los medos y los persas. Judá había sido llevado cautivo a Babilonia unos casi 200 años atrás del tiempo de este profeta, por ahí del año 586, y aquí estamos en el año 400. Pasa el tiempo del imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor, y luego viene el dominio de los medos y los persas. Babilonia, lo que hoy sería Irak, Media y Persia, lo que hoy sería Irán y algunos áreas del norte donde encuentran los kurdos hoy en día, etc. Sin embargo, fue el rey persa Ciro que dio la autorización a Nehemías y otros que hicieran el viaje de regreso para reconstruir los muros, el templo, sus casas. Y aunque había una fuerza dominante mundialmente en los medos y los persas, era favorable su dominio hacia el pueblo de Dios. Así que no estaban bajo el yugo de Babilonia, no estaban bajo el yugo de Media y Persia, aunque ellos dominaban. Todavía no se levanta Alejandro Magno, el siguiente reino, porque él se levanta unos 100 años después, y luego mucho menos los romanos, que vienen después de Grecia y Macedonia. Así que gozan de relativa libertad, de paz, pueden estar ya en sus casas, como quisiera un pueblo bendecido. Y como en gran medida vivimos tú y yo con cierta libertad, yo sé que puedes hablar de cosas que no son del todo lo que tú quisieras que fueran, y de cosas que te pueden incomodar, pero comparado como está la situación ahorita en Irán, o en Venezuela, o en Corea del Norte, o en naciones de mucha aflicción, en Australia, donde se está quemando el continente, tú y yo la tenemos bien. A unos que viajamos un poquito en esta época de vacaciones, ¿sí te diste cuenta que no hay mejor temperatura que Cuernavaca? ¿De qué tenemos que quejarnos, hermano? Yo le he dicho más de alguna vez, si no te gusta el clima aquí, no hay parte del mundo que te vaya a gustar, en cuanto a clima se refiere. También por mucho frío o mucho calor que haga, o en otros lugares son mucho peor. Así que así está el pueblo, en relativa comodidad, y no teniendo enemigos de guerra, o de pestes, o de esclavitud. Estar en su propia tierra. Tienen una amenaza que no aparenta hacerlo, pero es una amenaza mucho peor que la de tener invasores extranjeros. Y el mayor peligro es justamente eso, ponerse demasiado cómodo. O como trabajamos y trabajamos y trabajamos y juntamos mucho dinero. ¿Para qué? Para hacer de la vida algo más cómodo. Ayer comentábamos en las reuniones que tuvimos en la mañana y en el día de campo, que por cierto muy bonito, hacíamos un poquito de alusión, por ejemplo, a la incomodidad que hay en Australia con tanta cosa quemándose. A veces aquí circulamos por las calles en el verano y miramos hacia los cerros acá al norte y se ven fuegos que de ahí se levantan cuando no hay lluvia o antes del verano, y decimos qué terrible, qué quemazón, y eso no es nada comparado a un continente que se está quemando. ¿Y cuál es la petición cuando vemos una desgracia? Señor, lluvia, Señor, que se acabe. Y es buena la petición y debemos pedirlo, pero ¿te has dado cuenta que antes del Señor dar respuesta, espera ver algunos cambios, algunas transformaciones en nuestra propia vida? No fue sino hasta que el mismo pueblo de Australia, que en gran medida es agnóstico o ateo por admisión propia, o algunos creyentes, pero creyentes cómodos, tranquilos, no realmente caminando con Dios, no realmente buscando el reino de Dios primeramente y su justicia,
Así que vienen los incendios y aquellos que nunca buscaron a Dios, nunca creyeron en Él, empiezan a inquietarse. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Lo primero que hace el incendio es que no puedes ir a trabajar. Vamos a suponer que mucha gente que va y trabaja a México y aquí se incendian estos cerros que te impiden el traslado. De inmediato se detiene tu fuente de ingreso. O se incendia alrededor de la ciudad y a lo mejor lo que tú produces y tiene que salir de la ciudad no sale y no hay ventas y por lo tanto no hay ingreso. Dices, bueno, estoy encerrado en mi casa, pero ¿qué tal que el incendio llega a tal grado que empieza a quemar tu trabajo? Así que no importa, cuando se apague el incendio, no tienes dónde ir a trabajar después. Y peor aún, se acerca a tu casa y luego no tienes ni dónde vivir. ¿Sabes qué? Cuando las cosas empiezan a apretar así, algo pasa que la gente está dispuesto a doblar las rodillas, a derramar lágrimas, a alzar los brazos y clamar a Dios. De una forma que nunca jamás en toda su vida lo habían hecho. Y el Señor dice, sí, yo mandaré la lluvia y lo puedo hacer en el instante que yo quiera. E inundar toda la isla al punto de no solamente apagar todos los fuegos, sino traerles un problema de aguas, de inundaciones. Pero lo que quiere el Señor es, mira, hay algo por lo cual valdría la pena que quemara todo un continente, y con las muertes que conlleva, algunas vidas humanas, hablan de millones de vidas de animales. ¿Hay algo que pueda valer la pena a tan enorme costo? Y el hecho de que una sola alma se salvase para no pasar un destino eterno en el lago de fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si una sola alma se convirtiera, valdría la pena en los ojos de Dios que se quemase todo el continente, porque el continente Él lo puede regenerar. Él da la lluvia y ¿sabes qué? Los campos reverdecerán en menos tiempo de lo que canta el gallo. Dios lo puede hacer. Y todas las especies de animales que murieron, ellos no tienen un alma. Él puede regenerar todas las especies. ¿Te acuerdas de Job? Todo lo que perdió, y a la postre le dio el doble. No solamente lo que tenía, le dio el doble, pero de los hijos él tenía 10 y nomás le dio 10. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos, a diferencia de los animales, tienen un alma que no muere. Porque los primeros 10 vivían en la presencia de Dios y los otros 10 ya eran 20, le dio el doble. Dios quiere ver, hermano, cuál es nuestra actitud hacia Él, ante todo. Y aquí vemos una situación donde ya viven en paz. El problema es que esa comodidad hizo que su relación con Dios se volviera una mera religión, de tantas que hay, han habido y habrán. Se volvió un formalismo, se volvió una vida espiritual, como ha estado el clima en algunos lugares últimamente, donde neva y congela. Así era la vida espiritual de algunos, congelada, fría, rutinaria y muerta. El Señor denuncia en este libro, en más de algún lugar y más de alguna ocasión, una vida espiritual así. Pregunto, hermanos, ¿estamos ahí? Este pueblo, donde los profetas profetizan, es la niña de los ojos de Dios. Es Israel. Es el pueblo escogido. Si el viaje a Israel, una de las cosas que a mí me deja, y creo que a muchos, es que tú vas y hay religión por todos lados. Hay mezquitas, hay sinagogas, hay iglesias, hay de todo. Religiosidad hay por todas partes. E irónicamente hay también demasiada incredulidad. Se llega al punto del creyente donde ir a la iglesia es una cosa más de vida. Déjame preguntarte, hermano, esta mañana, ¿qué catalogarías tú como el centro de tu vida? El corazón de tu vida. ¿Qué cosa es? Aquello que le dedicas el todo por el todo. Y en algunos casos alguien diría, yo tengo un amor, y ese es, por eso le digo, mi corazón, porque es el centro de mi vida. Mi marido, mi mujer, es el centro de mi vida. Mi novio, mi novia. Hay algunos que dicen, no, ya pasó mucho tiempo de aquello. Bueno, la familia es el centro de mi vida. Todo lo que hago gira, porque la familia es primero, padre, madre, hermanos, hijos, esposa, la familia ante todo. Si tengo que no ir a la iglesia, si tengo que no ir a trabajar, lo que sea, por la familia. Lo que tenga que gastar, los ahorros de mi vida, por la familia. ¿Qué cosa es el centro de tu vida hoy en día?
O hay algunos que el trabajo es el centro de su vida, todo por el trabajo. Pueden dejar esposa, madre, padre, irse al otro lado del mundo por la carrera. Porque ahí encontré aquello donde yo siempre soñé, por eso estudié, por eso me quemé las pestañas, y además me van a compensar bien, que si es donde sea. El trabajo puede ser el centro de la vida de alguien. O el estudio, la academia, los doctorados, las maestrías. Hay quienes viven para eso, para instruirse más y más, y gente viaja y invierte demasiado en eso. No son baratas las colegiaturas. ¿Cuánto cuesta un semestre de una carrera hoy en día en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Si la consigues en $40,000 el semestre, es barato. ¿Cuántos son $40,000? ¿8 millones? 800,000. Nada más por 6 meses. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos les puedes pagar carrera a ese precio? Pero lo hacen. Lo hacen. O aquí está otra posibilidad del centro de la vida de alguien: las redes sociales. Hay quienes le quitan su conexión a la red social y es como si le quitaran el alma. Porque mis amigos, los likes que tanto necesito para sentirme bien, mis contactos, mi planeación, pareciera ridículo, pero para muchos ahí está el centro de su vida. ¿Y Dios? De veras, de veras. ¿Y Dios? ¿Dónde lo dejamos? Es un accidente, Dios. Es circunstancial, Dios. Está el centro de mi vida y todo lo que a mí me interesa, pero Dios, mételo por ahí, aunque sea marginalmente. Si el centro de tu vida es una circunferencia, ahí una tangente, un margen, ahí está Dios. Está presente en la página, pero de que sea el centro de mi vida, por favor, no hay que ser tan fanáticos, pensarían algunos. Y eso es lo que nos lleva, esa actitud es la que nos lleva a lo que Dios denuncia aquí en este pasaje. Malaquías 1:6, Dios dice: el hijo honra al padre. Los hijos honran a los padres, algunos. Pero hoy se ha levantado una generación que la denuncia, no vamos a ir allá, Proverbios 30, una generación que maldice a padre y madre. Pero asumimos que los hijos honran a sus padres. ¿No son dignos de honra nuestros padres? ¿No los amamos? No son perfectos, pero son nuestro padre. Yo sé que papá, mamá no fueron perfectos, tampoco los tuyos, pero nadie nos los toca porque son papá y mamá. El hijo honra al padre, el siervo a su señor, al patrón o al gobernante. Y el Señor ahora razona con nosotros: si pues soy yo padre o no es Dios padre. Eso no es. Si soy padre, entonces ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no soy el centro de tu vida? En otras palabras, el Señor es lo que dice. ¿Por qué soy yo un accidente, una circunstancia estorbosa? ¿Por qué me tienes al margen de tu vida? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Digo, al perro puedes tirarle una piedra, al burro puedes darle varazos, pero ¿por qué a mí no me tienes respeto? ¿Dónde está el aprecio? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y la iglesia es un pueblo de profetas, sacerdotes y reyes. Y decís, todavía dicen: ¿cómo? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor dice: ¿en qué ofrecéis? Ahí está, sí ofrecemos sacrificio, pero no interrumpas al Señor. Sí están haciendo, y ellos dicen: le ofrecemos sus sacrificios, vamos a la iglesia, vamos al templo, tenemos nuestra rutina religiosa, y el Señor dice: no estoy interesado en tu religiosidad. Y Él explica: ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pan leudado, pan manchado, pan viejo, pan que no quieres comer. ¿Eso le llevas a la iglesia? Las sobras, el que ya está enmohecido, el pan barato, que es de las ofrendas, nadie se lo va a comer. Se lo van a comer los sacerdotes, los siervos de Dios. Lleváis a la iglesia. Y pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego, mira, hay que llevar un animalito al sacrificio. Llévale ese, mira, nadie se va a dar cuenta.
¿Ves ese ojo? No ve por ese ojo, pero no se nota. Está tuerto, pero nadie. De todas maneras lo van a sacrificar. Le van a pasar cuchillo, van a derramar la sangre. En menos de que canta un gallo, ya murió el animal y nadie supo que estaba ciego. Llévalo. Y lo llevan, y lo llevan, y lo llevan, y lo llevan. Y luego lo llevan para el sacrificio. Y él pregunta, ¿es eso bueno o es malo? Es que nadie se da cuenta. Sí, yo me doy cuenta de lo que estás haciendo. Me doy cuenta de tu corazón. Me doy cuenta de cuánto valgo para ti. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo. Mira, medio camina bien, pero lo cierto es que esa pata ya está mala. Nadie lo notaría, pero Dios lo nota. De repente así como que camina. Pero entre tanto animal, ¿quién se va a dar cuenta? El atrio del templo está lleno de animales, la sangre corre, la gente viene, va, por allá está el altar de bronce donde los que queman los sacrificios, sube el humo, hay mucha actividad, nadie se va a dar cuenta que anda un poco cojo, y si lo notan, ¿quién nos va a decir algo? Pero Dios se da cuenta. O el que está enfermo, mira, uno ya cuando respira ya no se le oye bien, o empieza, el pelaje ya no está muy bien, está medio sarnoso el animal, pero que no se nota, ahí le das una lavadita y mándalo así, todo limpiecito, pero va enfermo el animal. Nos acercamos a Dios con engaño, como Ananías y Zafira, que trajeron mucho dinero de la venta de un terreno, pero no dieron lo que dijeron que iban a dar, y Dios los mató. ¿Sabes qué hagas? Dice el Señor, llévaselo a tu príncipe, el tuerto, el ciego, el cojo, el enfermo, el pan enmohecido, el leudado, llévaselo a tu gobernante a ver cómo te va. Porque con el gobernante si quieres quedar bien, para que te bajen los impuestos, o para que colectando impuestos te los canalice a ti, te dé contratos, llévaselo al príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? No, ¿cómo? Mira, hermano, ha habido ofrendas, no de esta iglesia, pero eso ha habido de iglesias que cuando mandan una ofrenda al misionero, hasta sobrecitos de té usados les han mandado. Pero todavía le queda sabor. Sí, yo sé, yo me hago un té y uso un sobrecito y lo uso para y luego lo guardo, pero para mí, no para dárselo a alguien más. Si vas a dar té, no regales el sobrecito, regálale las cajas. Digo, ya, ¿qué tanto te puede costar una caja de té? Regala un buen regalo a quien sea, pero luego al Señor, lo que le traemos, las obras, dáselo al príncipe. Este año, como los planes de evangelismo que tenemos, vamos a presentar la obra del 14 de febrero y la vamos a querer presentar en el centro, como hemos hecho en años anteriores, para que ahí, si nos abren esa puerta, juntemos ahí un grupo de personas y luego predicarles el evangelio. ¿Qué te parece que vamos con el gobernador o con el alcalde y le decimos, wow, a mi buen amigo Juan, entiendo que tú no pudiste ir al picnic que hicimos de la iglesia ayer en los columpios, pero qué tremenda carne asada nos comimos, ¿amén? Qué pollo, qué quesadillas, hombre, el guacamole y la salsita, ¿amén? Cafecito después. ¿Y qué crees, Cuau? Sobró. Queremos ahí que nos prestes la plaza de armas para el mes de marzo, y te trajimos carne de la que comimos allá. Es de enero, pero estuvo buenísima. El cafecito, no hombre, nomás pruébalo. Este lo acaban de hacer. No, es el que tomamos allá. Sobró. ¿Cómo crees que nos va a ir si nos presentamos así? El guacamole, hombre, de chuparse los dedos, ya va todo negro después de 10 semanas, pero prueba este guacamole. No, fuera de mi vista. El gobernador va a decir, y es lo que está diciendo aquí el Señor, me traes a mí lo que no le darías a tu gobernante. Y eso que es nuestro cuatacho Juan, ¿verdad? Entre cuates. ¿Sabes qué hacemos con lo que sobró? Se caía un poquito aquí, se caía un poco, dáselo a los perros. Perros hay, ¿verdad? Por todos lados. Dáselo al perro. Se cayó el queso, dáselo al perro. Sobró por allá, a los perros. Y el Señor dice, ¿me traes a mí lo que es digno de un perro? ¿O lo que es para perros? Ahora puedes orar por el favor de Dios para que tenga piedad. ¿Sabes que el Señor no necesita nada de ti ni de mí? Todas las ofrendas que ellos le traían, animales de cualquier tipo, la harina para hacer el pan, la cosecha para poder hacer la harina, todo la da el Señor. Él no pide las ofrendas porque a Él le haga falta.
Él lo pide porque su gracia y misericordia nos da un camino para poder acercarnos a Él de una manera que nos haga aceptos, porque Él no tiene que aceptar absolutamente nada de nosotros. Vamos a suponer que viene alguien de esas personas que tocan en las puertas y dice, no tiene pan duro que me regale. Pero luego te digan, ¿sabes qué? Hoy no le voy a pedir pan duro. Hoy traigo abundancia de pan duro y le vengo a ofrecer del pan duro a usted. Amén. Ahora usted no me da pan duro, ahora yo le voy a dar. Vamos a comer pan duro. ¿Qué le dirías? Pásale, hombre. No, dile, ¿sabes qué? No necesito pan duro, tenemos pan nuevo. Gracias, pero no gracias. El Señor no tiene que aceptar nada de lo que tú le traigas, pero lo acepta porque es misericordioso con nosotros. Y por eso dice, ora para tener piedad de ti. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo nos presentamos, hermano? Con lo que nos sobra. Cuando Israel se hallaba en problemas y en asedio, clamaban a Dios y buscaban a Dios, y Dios les respondía, siempre les respondía, porque Dios es clemente y es misericordioso, amplio en perdonar, lento para la ira. El asunto es que cuando Israel recibía tal respuesta y misericordia, el pueblo empezaba a disfrutar de las bendiciones de Dios y se olvidaba de Dios y vivía en libertad y en prosperidad, y otra vez se apartaban de Dios, volviendo a caer en este mismo círculo. Estoy hablándole, hermano, del pueblo escogido de Dios. Hace poco le dije, después de que fuimos al viaje a Israel, ojalá que fueras y vieras el fervor religioso que hay, vamos a decir, en el Muro de los Lamentos y lugares sagrados para judíos como el de los musulmanes. Están dedicados, y hay gente que vive solamente para el culto de Dios a su manera religiosa, no conociendo a Cristo hoy en día todavía como nación. Pero la Biblia nos habla de que llegará el día en que el pueblo de Dios, que lo ha rechazado y que aún le crucificó, llegará el día en que le conocerán. Oh, hermano, ¿cómo será aquel día cuando el pueblo de Dios reconozca al verdadero Mesías, que creen que no ha venido, pero les demuestre que ya vino y que es su Salvador? Si el mismo fervor que ellos tienen para el Muro de los Lamentos y la escritura de la palabra de Dios, cómo la memorizan, cómo la guardan, y eso lo transfieran a Cristo, nos van a poner en vergüenza a nosotros que decimos tener la verdad hoy en día. El mismo musulmán, hoy, entre todos los problemas que escuchas de Irán, que si la tercera guerra mundial, no va a pasar ninguna guerra, pero déjame decirte, lo que no escuchas mucho en las noticias es que en esos pueblos es donde más la gente se está convirtiendo a Cristo como su Salvador. No llegan las noticias porque no son noticias que vendan o que sean populares, pero se están convirtiendo. ¿Y sabes qué? Lo hacen a costo o bajo riesgo de su propia vida, de su libertad, de perder familiares, de perder todo lo que tienen, y lo hacen y se mantienen fieles, no importa que el cuchillo pase por sus gargantas, no rechazan a Cristo. Y tú y yo le damos las obras a Jesús. Ahorita vas a ver, tu pastor me está ofendiendo. No, tú mismo vas a ver ahorita si le damos las obras o no. El problema es que caemos en un círculo vicioso, religioso, de tradiciones, como este pueblo estaba. Sí llevaban sacrificios, sí iban al templo. Si hubiera turismo religioso en aquella época y la gente llegara con cámaras, irían a Jerusalén, e irían al templo y verían cómo la gente se acerca con sus animales. Y dirían, mira qué bonito, van al templo, qué religiosos, qué espirituales son. Y llegarían con el sacerdote y se lo ofrecerían. Él medio lo examinaría y órale, al matadero, y ellos agarraban una tajada por ahí, y todo el mundo con una cámara estaría filmando. Mira el altar de oro y el altar de bronce, y mira los sacerdotes cómo vienen y van, y mira, entran al lugar santo en el tabernáculo, y no pueden entrar nadie al lugar santísimo, sino irían en aquel un día del año donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y no sin sangre, para expiar por los pecados suyos y del pueblo. Y la gente iría, como aquí van una vez al año a Iztapalapa a ver la representación de la crucifixión, y habría turismo religioso, y habría mucho que reportar de todo el uso y la costumbre y la tradición y la religión de los judíos. Y el Señor dice, lo aborrezco todo.
por el corazón con el que lo hace. Dice aquí el versículo 10: ¿quién hay también de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? La gente le prende luces al santo, por así decirlo. Había un candelero donde prendían las luces y tú puedes encerrarte para orar, para hacer el acto religioso, preparar todo. ¿Lo haces de balde o lo haces porque esperas algo? Esperas algo, ¿no es cierto? Esperas honrar a Dios, esperas respuesta de Él. Y el Señor responde diciendo: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. No me hace falta, no la quiero, no lo necesito. Si te dije que trajeras ofrenda, era por tu bien, era para bendecirte, era para probar dónde está tu corazón. Pero ya veo dónde está tu corazón, no me traigas nada. ¿De qué me sirve el animal o el pan o cualquier fiesta que celebres cuando tu corazón está apartado de mí? Soy marginal en tu vida, no soy el centro de tu vida. Soy un accidente. ¿Quieres darme a tole con el dedo para mantenerme contento? Y así no funciona Dios, así no opera Dios. Y mientras tanto, si no, bueno, pues si no lo quiere, que no lo quiera. Yo tengo muchas cosas que hacer y estamos cómodos, satisfechos, indiferentes e indispuestos a enfrentar nuestra condición. En estos días yo le pedí al staff de la iglesia que llenara una evaluación, y una de las preguntas que les pedí responder es esta: ¿qué te roba la motivación? ¿Qué te desmotiva? ¿Qué te frustra en el ministerio? Y los que ya me lo han entregado, inequívocamente está en estas líneas la respuesta: la apatía de los hermanos, la falta de apoyo, la indiferencia, el tener que andar correteando a los niños o a los estudiantes o a los papás. Es ahí en ese tenor: apatía e indiferencia para las cosas de Dios. Si los siervos o maestros se frustran con eso, ¿cómo crees que se siente Dios? No con un semestre o una clase, a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud, hermano, hoy ante Dios y las cosas de Dios? Pan inmundo, se queja él que le traen pan leudado, cosas baratas, las obras. ¿Así esperamos obtener la gracia y misericordia y aceptación de Dios? El pueblo de Dios quiere hacer lo que es su agenda, su propósito, el centro de su vida, y que Dios se adecue y se adapte a nuestras prioridades y propósitos y mi calendario. A ver, Señor, ven a verme, a ver cuándo puedo darte una cita en mi ocupada vida. A ver cuándo puedo lanzarte ahí un poco de presupuesto de las cantidades que me toca manejar. Como si, ¿quién te da todo lo que eres y tienes? Y el Señor nos encuentra absolutamente despreciables, porque estamos llenos de idolatría al dar prioridad a toda otra cosa en nuestra vida, menos como por ejemplo esto. Mira, ve cómo a Dios le damos lo mínimo. Y un amigo en broma decía esto: si tú le das las gracias de algo que hiciste, que Él hizo por ti, gracias. Y la respuesta a veces es: hombre, es lo menos que puedo hacer, y por ti siempre trato de hacer lo menos. Así hacemos con Dios, lo menos. ¿Sabes qué es lo menos a veces? Ir a la iglesia 1 hora el domingo. Hay maestros de escuela dominical que estudian, se preparan, pero hay quienes absolutamente rechazan la preparación de los maestros de escuela dominical. La pura prédica, ni a los cantos ni a los anuncios llego. La semana pasada yo llegué tarde porque tuve que llegar tarde por problemas del avión. Le estaba planeando estar aquí desde la mañana, no funcionó. Pero al llegar, gente va llegando. Cuando ya la predicación comenzó, y hay quienes me encuentro que están aquí y no entran a la predicación y andan. Dime una cosa: ¿eso se llama tener respeto, valoración por Dios y las cosas de Dios, por la palabra de Dios? Le damos las obras a Dios, como ayer le dábamos las obras. A alguien le daba una tortilla, y lo que me daban, se cayó la tortilla, y dice: ahorita le doy otra. Dije: no, la levantamos, la ponemos en el fuego y me la como, no hay problema. La ponemos en el fuego, se mata toda bacteria y está bien, no hay problema para mí. Pero para Dios,
Todo lo que se caía la gente, a los perros, las obras. Le damos las obras a Dios, ofrendas baratas. Y Dios no quiere ofrendas baratas. Él quiere lo primero. Quiere las primicias. Quiere siempre el mejor lugar. Cuando tú le traes algo a Dios, le traes lo que es digno de Él. Él demanda diezmos y ofrendas. Más adelante en este libro, no vamos a ir a ese capítulo. Y trae maldición a aquellos que no se lo traen. Y el diezmo es la primera décima parte, es cuantificable. Hay que echarle aritmética, hay que echarle números. A lo que tú recibes, Dios dice, la décima parte de todo lo que tú recibes es mío. Pastor, ¿y de eso también? ¿Lo recibiste o no lo recibiste? No, pues sí, pero le toca a Dios. Tú decides de qué cosa es digno Dios y de qué cosa es indigno Dios. Dios es digno de todo porque de Él es la tierra y su plenitud. Y luego habla de ofrendas por encima del diezmo también. Y yo sé que la Biblia dice cada uno dé como propuso en su corazón. Y yo te pregunto, ¿tú propones menos y menos? Considerando al Dios del cielo y de la tierra, considerando que es el Rey, considerando su magnificencia, considerando sus bendiciones, considerando su salvación, considerando cómo ha transformado tu vida, considerando la sangre de Cristo, y tú dices, no, para mí, que Él merece lo mismo que le pueda dar. Yo trato así a mi perro. Yo tengo una comida en mi plato y veo sus croquetas. Y veo mi plato y digo, oye, esto costó más las croquetas. Tú vete tus croquetas. El perro es lo mínimo. Pero Dios no es un perro para tratarlo así. ¿Cómo valoras al Señor? ¿De qué es digno Él? Eso en cuanto a los diezmos. Luego hay quienes no diezman, sino que toman su dinero y lo designan para allá. Eso se llama ofrendar. Y si tú tomas el dinero de Dios y lo designas a otros fondos, le estás robando a Dios lo que es de Él para tú satisfacer tu bienestar. De que no, yo se lo di acá, yo se lo di. No, eso era de Dios, no era designable. El Señor dice exactamente cómo hay que dar el diezmo. Y déjame decirte una cosa. La Biblia habla no solamente de diezmos. Mira conmigo en Proverbios capítulo 3. Proverbios, no pierdas su lugar ahí en Malaquías. Pero Proverbios capítulo 3, empieza así el capítulo. Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Ahora es un buen consejo que un padre, que un rey, que un pastor, que un profeta, que una persona en autoridad, un anciano, haz caso a los mandamientos. Déjame decirte una cosa, lo que vamos a leer aquí no es poesía, no es lenguaje alegórico o metafórico o religioso para desacreditarlo hasta ahí, es algo que Dios quiere que obedezcamos. Tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Es para beneficio de Dios o es para beneficio de nosotros el consejo? Y dice el resultado, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cómo gasta el hombre dinero en aumentar sus días? En permanecer joven, en no morir. Oh, cuánta gente amasa grandes fortunas a lo largo de su vida y luego las invierten absolutamente todas hasta el último centavo. No importa lo que me cueste, sálvemelo, sálvemela. Y ahí dejan ir todos los ahorros de su vida, porque queremos más días y años. Y qué mejor que vivirlos en paz, porque mucha gente se quita la vida cuando no tiene paz. 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Esa es una buena vida. Una vida donde eres el objeto de la misericordia de Dios y que vives con verdad, no con mentira y engaño. Átalas a tu cuello. Así como los católicos se ponen un escapulario, una medallita, o incluso el judío en respeto las ata los mandatos, ¿verdad? Tiene algo que se atan ellos en el brazo en símbolo del respeto, que Dios dice que si vas a tener cosas ante tu vista, y mira, hay una cosa que nunca quitamos de nuestra vista, el celular. ¿Cuál es la posición más común del hombre del siglo XX y XXI? Esta. Amén. Yo creo que van a ser ataúdes donde ya sean ergonómicos, donde te pongan así el brazo, recostado y va a estar. Es la forma más común que el hombre guarda. No, átalas a tu cuello, la palabra de Dios. Escríbelas en la tabla
de tu corazón. ¿Sales a algún lado y se te olvida el corazón en la casa? Las llaves se te olvidan, el reloj se te olvida, los lentes se te olvidan, pero el corazón no se te olvida. Y el Señor dice, donde quiera que llevas tu corazón, lleva allí mis mandatos, mi palabra, porque te van a hacer mucho bien. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esa es una buena vida. El Señor nos da buen consejo. ¿A qué más puedes aspirar que lo que el Señor nos dice aquí? Fíate o confía en Jehová de ¿cuánto de tu corazón? Todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque Dios tiene una opinión, ¿sí o no? Tú puedes ver este libro y Dios tiene una opinión para la homosexualidad, ¿sí o no? Tiene una opinión para las cosas de la vida y la muerte, ¿sí o no? Tiene opinión para cómo vestimos, ¿sí o no? Tiene opinión para cómo comemos, ¿sí o no? Tiene opinión para cómo tratamos a papá, a los hijos, a los patrones, a los hermanos, a los consiervos. ¿Tiene opinión Dios de todo? ¿Tiene opinión Dios de cómo debemos congregarnos o no? ¿Sí o no? Dios tiene opinión de todo. Pero luego tú tienes tu propia opinión también. Y dice aquí, hazle caso a Dios con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. No es lo que tú piensas. Lo que tú piensas vale a 10 centavos la docena. Pero lo que Dios vale oro. Lo que Dios piensa vale oro. Y luego dice, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Oh, Dios me libre de pararme en este púlpito y no haber reconocido a Dios. O salir de mi casa, o levantarme, o dar algún consejo a alguien, mis hijos o a algún hermano de la iglesia, y no haber consultado a Dios, no haberlo reconocido. Y aunque te equivoques, si tú le reconoces, Él enderezará tus veredas. Es la promesa de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. Apártate del mal. No decía Él, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? No decía eso en Malaquías 1. Teme a Dios. Apártate del mal. Pero es que todos lo hacen el mal. Como yo no voy a hacer mi tajada, mi parte? Apártate del mal. No justifica que todos hagan el mal. No te vuelvas uno de ellos, porque será medicina a tu cuerpo. Antes de que tengas que ir a la farmacia del doctor Simio, de la Oro o Guadalajara, acércate a la palabra de Dios. Probablemente ni te ahorres muchas enfermedades que han venido a tu vida porque no te acercaste primero a Dios. La vida en Cristo te puede ahorrar de muchos caminos que te van a traer peligro, enfermedad, muerte, esclavitud, adicción. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oh, qué terrible cuando alguien tiene enfermedad en los huesos. 9. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Lo honras? ¿Tus bienes son tuyos o son de Él? El 100%. Y luego dice, y con las primicias, nota esa palabra, ¿dice los diezmos o dice las primicias? Yo ya le hablé de los diezmos. Con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué son las primicias? Cuando viene el tiempo de la cosecha, hay 3 etapas de la cosecha. Las primicias, que es cuando, mira, se sembró la tierra meses atrás, vino la lluvia, se ha preparado todo, llega el tiempo de la cosecha. Ahora, si tú eres el mayordomo de una viña, vamos a poner, tú quieres que venga marabunta y que todo el mundo llegue al campo, o tú quieres ir primero y ver cómo está la situación, porque además tienes un terrateniente a quien le reportas, así que primero vas a ir tú para inspeccionar la viña, ver dónde está lo bueno, lo no tan bueno, determinar cómo se va a cosechar el grueso de la cosecha. Y vas y obtienes algunas muestras para ver cómo está la cosecha. Y vas al mejor rincón o al mejor lugar donde fue mejor riego y las condiciones óptimas de sol, de sombra, etc. Y escoges las mejores uvas. ¿Y qué haces? ¿Te las comes tú o se las llevas al terrateniente y le dices, mire, soy su empleado, usted me puso a trabajar, me puso de encargado, aquí está la prueba del trabajo que se hizo? Y le llevas. Ahora, ¿cuánto le llevas? ¿Le llevas una uva? Pruébela. ¿O le llevas un racimo? ¿Qué cantidad le llevas? Esa es la primicia, lo primerito, la prueba, lo mejor de lo mejor. La segunda etapa es el grueso de la cosecha, cuando ya vienen todos los trabajadores y ya se cosecha todo. Y hay una tercera etapa donde por algún motivo a veces se caen las cosas que cosecharon,
el grueso de la cosecha principal, y se quedan ahí los restos. Y el Señor sabe que quedan algunos restos, o algunos que tal vez no estaban del todo maduros y se dejan un tiempito más para que venga la gente pobre, la gente necesitada, y vivan y tomen de todo aquello, porque Dios se encarga de alimentar a todo el mundo. Y aún en esos restos que quedan en la cosecha, Él ve no solamente para los dueños de la viña, sino mucha gente más que no tiene recursos. Dios alimenta a las aves y viste a los lirios, y se encarga de ti también. Ahora, cuando tú estás trabajando a lo largo del año, el Señor espera que traigas diezmos y ofrendas. Y es la 10ª parte, ya se lo dije, el diezmo, y luego por encima del diezmo las ofrendas como promesas de fe. Y eso es en el día a día, semana tras semana, mes tras mes. Eso es la cosecha principal que tú estás recibiendo a lo largo del año. Pero ¿y las primicias, hermano? Tú como mayordomo de todos los dones y talentos, trabajo, empresa, de donde tú obtienes tus ingresos, lo primero, ¿para quién es? Y lo primero es íntegro. Y ya sobre la marcha tú estás cosechando y dices, bueno, sacamos 100 kilos, 10 kilos son para el patrón. Es el diezmo, y él lo quiere, y hay que dárselo. Y además nos pide, porque hay dos causas, ofrendas, hay que dárselo, es el patrón. Pero las primicias, hermano, es aquello que tú vas y tomas y le das íntegro al dueño de la mies, al dueño de la viña. Y la pregunta es, hermano, ¿cuánto le das tú de primicia al Señor? Comienza un nuevo año y vas a tener ganancias, ingresos, salario en todo este año. ¿Cuánto es del Señor? ¿Eres tú de ellos que vas a la viña y cortas una uva y le dices, esta patrón, pruébele a ver cómo le fue? No, ¿cómo? Sería un insulto, ¿cierto? Traer eso. Un racimo nada más, mira, aquí está un racimito. Yo a mi casa y a mi familia y a los míos voy a llevar cajas y cajas, pero a usted le trajimos un racimo. ¿Qué le das íntegro al Señor? Ahora, tú y yo no somos campesinos para trabajar la tierra. Pregunto yo, ¿le das una hora íntegra de tu salario? Y uno diría, eso es mucho. ¿Le das un día? ¿Le das una semana? ¿O la quincena? ¿O el mes entero? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿De qué cosa es digno Dios? Yo le dije el martes, y en la mañana le dije a mis hermanos, les voy a predicar con el ejemplo. Yo ya le dije, delante de todos, a la hermana Margarita, que es la tesorera de la iglesia, le dije, hermana, el pastor no va a recibir nada, ni la primera, ni la segunda quincena del año. Todo enero es para el Señor. Mi esposa se está enterando apenas. Ajá, no se lo había dicho. Oren por nosotros, nos vamos a morir de hambre. Pobrecitos. No, hermano, tenemos bastantes reservas. Estamos bien. Yo he decidido que Dios es digno de todo un mes del año. Ahora, pastor, ¿no está diciendo que debemos hacer lo mismo? Tú decides de qué es digno. ¿De un minuto de tu tiempo? ¿De una hora de tu tiempo? ¿De una semana de tu tiempo? ¿De una quincena de tu tiempo? ¿Del mes entero? Porque mucha gente va a preguntar, ¿cuál es mi primicia? A mí me pagan al día, a mí me pagan por hora, a mí me pagan por semana, por quincena o por mes. Tú decides. Si le das una uva, si le das un racimo, o si le das una sección de la viña al Señor. Y eso no incluye mi promesa de fe a misiones. Entonces, si no va a recibir ingresos, ¿de dónde le va a dar promesa de fe? Hermano, es que cuando vives honrando a Dios, no vives al día. En lugar de estar pidiendo prestado ¿sabes una cosa, hermano? Todo creyente debiera erradicar esta palabra de su vocabulario, préstame. ¿O no eres hijo de un rey? ¿No eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Ve y pídele a Él. Y mira, gente te va a venir a pedir a ti y dales. Es mejor estar de lado que estira la mano para dar y no que estira la mano para pedir. Estira la mano al Señor para pedirle a Él y luego estira la mano para dar a quien te pide. Él nos manda a hacer eso. Pero ¿en qué lado? Hay gente que vive para pedir. ¿Y sabes una cosa, hermano? Hay personas que han recibido consejos así, año tras año tras año, y siguen en el agujero. ¿Por qué? Porque no hacen caso del consejo, porque no lo creen. No, ¿cómo? ¿Una semana para el Señor? ¿Un mes para el Señor? ¿Un día para el Señor? ¿Una quincena para el Señor? Primero muerto. Y hay gente que se muere, o se les muere alguien, o pierden el negocio.
haz tu propia investigación de gente que ha tenido mucho y luego lo pierden todo. Ve y pregúntales si honraban al Señor. Ve y pregúntales si honraban al Señor. Dime tú si la palabra de Dios dice honrarle con las primicias. Y le he explicado cuáles son las primicias, a diferencia de la cosecha. Amén. Y luego, las obras, lo último que debería hacer para la gente más pobre, es lo que le damos a Dios. Una mujer que dio 2 blanquitas, el Señor la honró porque dio su 100%. Al mismo tiempo, había quienes tiraban monedas de esas que suenan. Te aseguro que la mujer, en la mañana tenía una moneda de 10 y la tiré, y ¿sabes qué? Suena como corcholata. Y probablemente así sonó cuando la mujer echó sus 2 blancas. Pero los otros, ha de haber sonado, ¿cómo suena la moneda de plata cuando le echas al aire? Tiene como campanita, ¿verdad? ¡Ting! No, o sea, hasta suena bonito. En cambio la otra, la tiras y es clanca. Suena feo. Pero el Señor se fijó cuánto dio la mujer con respecto de lo que tenía y dijo, aquellos dieron de lo que les sobra. Por mucho tesoro que parezca, eso no es lo que me importa. Me importa cuánto sacrificaron de sí mismos. ¿Me dieron a mí lo que le darían a cualquier mendigo por ahí? ¿Sí? ¿O me dieron a mí su corazón? Porque la Biblia dice, donde estén tus tesoros, allí estará también tu corazón. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuesta dominar y cuesta domar el corazón, como cuesta domar la lengua. Doma tu corazón, ¿cómo? Lanza tus tesoros primero y tu corazón va a seguir. Donde tú inviertes, ahí debe estar tu corazón. ¿Sabes por qué amamos a los hijos? Porque nos cuesta. ¿Sabes por qué no amas a los hijos del vecino? Porque no te cuesta. ¿Y sabes a veces quién se distingue por amarlos más? La mamá, porque le costaron. Entra a las garras de la muerte y le costaron. Y no quiere que su tesoro, la inversión, su esfuerzo haya sido en vano. Invierte en Dios. Que finalmente no inviertes nada que sea tuyo, inviertes lo que Él mismo te da para regresárselo. Y sabes que así es como Él te da más y más y más y más. Por eso es que puedo decirte, yo puedo dar de un mes y no me va a faltar para dar mi promesa de fe. Y gustoso la voy a dar, porque Dios es digno. Y cuando vives así, no te falta nada. Hoy en la mañana alguien se me acercó y me dio un dinero. ¿Sabes de qué? De algo que me debe. No tengo ni idea de cuánto me debe. Me lo puso en el sobre. Una cantidad y dice, ya le debo tanto. Yo ni cuenta tenía de cuánto quedaba. Si no me da nada, ni me hubiera dado cuenta, porque no ando guardando cuentas de lo que alguien me debe. Si no me pagan, y si no me pagan, cuidado que... El que da al pobre, a Jehová presta. ¿Y cuántas veces he visto que tú das aquí, repartes allá, y el Señor te da de regreso? Entonces, hermano, comienza el año, ¿cómo vas a terminarlo? O, sí, aquí es donde duele. Ahí es poner el dedo en la llaga. Pero tú te encargas de donde más te duele, y te aseguro que tu vida de oración, tu vida de testificar, tu vida de servir a Dios, tu vida de caminar con Dios leyendo la Biblia, va a seguir. Si pones tus tesoros, el resto de tu vida va a seguir. Porque Dios ya no es... ¿Sabes qué? Dios no quiere jugar contigo al gato y al ratón, de estarte correteando de que le debes. Si no le das lo que es de Él, Él se olvida de ti y punto. Por eso dice ahí en Malaquías, donde estábamos leyendo, continuamos leyendo, ¿dónde me quedé? Déjame ver. Él dice en el versículo 11, porque desde donde sale el sol hasta que se pone, y eso es mucho más allá de donde vive su propio pueblo, es todo el mapa mundi, todas las naciones. Es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Otros me honran mejor, otros que no he escogido como mi pueblo, me honran mejor a mí que ustedes. Por eso espérate a ver a esos musulmanes que se convierten, a esos judíos que se convierten, y tú y yo que decimos ser cristianos de tantos años, nos van a poner en vergüenza de cómo tratamos a nuestro Dios. Y tienen todo el derecho de menear ellos su cabeza cuando vean nuestro andar, que no honra al Señor como deberíamos. Y eso es lo que el Señor está recriminando a Israel. Ten cuidado que no caigas en esa trampa. Dice, vosotros lo habéis profanado
cuando decís, pregunto, ¿encuentras tú algún pasaje donde el pueblo dijo verbalmente lo siguiente? El Señor le recrimina, vosotros habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís, otra vez verbalmente, que su alimento es despreciable, ¿hayas que lo dijeron? No, no lo dijeron, pero lo demostraron. Su testimonio es lo que lo declara. Y hermano, tú no puedes engañar a Dios con palabras o con actitudes. Él no puede ser burlado. Y Él mira lo que hay en el corazón. Así que o eres o no eres, hermano. O estás con Él o no estás con Él. O le honras, como dice la palabra de Dios. Y por cierto, no terminé de leer allá en Proverbios, pero lo único que sale ganando eres tú. Dice en el versículo 10, después que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, no diezmos, eso también está, pero antes que los diezmos son las primicias de todos. Para cuando alguien pregunta, ¿y de cuánto? De todos tus frutos. Entonces vas a llegar con una uva o con un racimo, cada uno de como propuso en su corazón. Tú decides de qué cosa es digno Dios. Yo decidí que Dios es digno de todo enero. Amén. Y la verdad es que es digno de todo el año. Y si le dieron todo el año, le sigo debiendo. Porque Dios ha sido bueno. Dios me salvó. Cuando yo dije que Dios ha sido bueno, yo esperaba que alguien iba a decir amén. Dios ha sido bueno. Le puedo dar las ganancias de toda mi vida y todavía le salgo debiendo. Porque Dios es bueno. ¿Qué le puedes dar tú a Dios donde Él te salga debiendo a ti? No voy a comer. Ándale pues. ¿Cuándo ha dejado Dios sin comer? Por eso muchos viven de los rastrojos, de las obras. El Señor dice, esos no dan. Y no dan, no porque sean pobres. Son pobres porque no dan. Y para ellos, que nunca dieron las primicias, a ellos les damos los rastrojos. Y de eso viven. Y así vivirán. Habiendo yo sido bueno con ellos, tenía gran cosecha. Y mira, no honraron. Y se fue secando la viña, se fue secando. Y ahora van a la viña de alguien más a vivir de los rastrojos. Pero Él promete que si tú haces eso, el versículo 10 de Proverbios 3 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mira, hermano, hay mucha gente que es mucho más rica que yo y tienen casas propias y más grandes que yo y esto y aquello, y no envidio nada de lo que tienen. Tenemos todo lo que podemos necesitar y más de lo que podemos consumir. Si yo quisiera ir a la casa y comerme todo lo que hay ahí, no puedo. Y no porque esté lleno el refri, pero si empiezas a ver lo que hay aquí y acá, júntalo todo, no me lo acabo. Con todo lo que hay. Dios es bueno. Siempre. Y regresando a Malaquías, ya para terminar. Ellos no dijeron nada, pero lo despreciaron la mesa, despreciaron. Y Dios no toma en poco como tratas a su iglesia, porque ¿sabes qué? Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo dio su sangre por la iglesia. La iglesia es la novia, la esposa de Cristo, y viene por ella. Ten cuidado como tratas a la iglesia. Fíjate, dice el versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. No dicen qué fastidio es Dios. Dicen qué fastidio es el culto de los sacrificios, el ir, el pan. Qué fastidio para ellos. Por ejemplo, ir al templo, llevar un borrego, las filas, la sangre, la pestilencia que eso ha de generar, que si el sacerdote te lo checa, que si no te lo checa. Y mucha gente dice, ¿qué problema en la iglesia? ¿Cómo predica largo ese pastor? ¿O cómo grita? ¿O cómo no hace? ¿O cómo, mira, no limpian por allá? ¡Qué fastidio! Por eso no voy a la iglesia, porque es un fastidio. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Pero dice el Señor, dicen, ¿qué fastidio es esto? Y mira lo que dice enseguida, y me despreciáis. No, el problema no es contigo, Señor. El problema es con el templo, el problema es con los sacerdotes, el problema es con toda la actividad. El Señor dice, todo eso que está ahí, soy yo lo establecí. Y si tienes problema con las cosas de Dios, tienes problema conmigo.
No que aquí nadie se queje nunca de nada, pero por si acaso hubiese alguna iglesia por ahí. Dice Jehová de los ejércitos, trajisteis lo hurtado, hazme favor. Bueno, si alguien le roba a Dios no dando diezmos y ofrendas, ¿cómo le va a robar a alguien más? Y peor todavía, que le roba a alguien más y luego lo trae como sacrificio a Dios. Trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. No nos engañemos, hermano. ¿Esperas que Dios te vaya a bendecir a ti? Y te aseguro que esta no es la primera vez que escuchas algo así, de quien sea. Y no es que lo escuchaste ayer o antier. Esto lo hemos escuchado probablemente años atrás y no hemos hecho caso. ¿Y sabes qué? No sales del agujero. ¿Por qué? Porque no le crees a Dios, no le muestras respeto a Dios, no le muestras honra a Dios. Y hermano, es tan sencillo tomar la decisión. Pastor, un mes, o una quincena, o una semana. Mira, hermano, hay una hermana que está por morir, probablemente hoy muera. Y no estoy diciendo que esto aplique a ella, pero te voy a poner el ejemplo. Ella desde octubre del 2018 está en cama por cáncer. Está en sus 30s. Va a dejar 2 niños huérfanos. Mi hermana Violeta Coetero, oren por ella. Dios te puede poner en la cama un mes. Y no solamente no produces nada en el mes, causas gastos extras por todos los tratamientos, la hospitalización, los médicos. Dios te puede poner un mes, o 6 meses, o años en la cama. Y entonces vas a decir, le hubiera dado un mes. No es nada un mes comparado con todo lo que estoy padeciendo. Un mes va a ser insignificante. Hoy parece el mundo. ¿Sabes qué? El año trae 12 meses. Un mes no es ni siquiera el 10º de los meses. Pero yo estoy predicando, tú eres el que decide. ¿Cuál es la primicia de la cual Dios es digno? ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Y ya para terminar viene la sentencia. El versículo 14. ¿Está ahí conmigo? Ya vamos a acabar. Yo sé que hace calorcito con Navacense. Rico. Mejor así que el frío que está allá en la sierra de Chihuahua, que está bajo cero. ¿Cómo comienza el versículo 14 de Malaquías 1? Léalo conmigo. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy que, hermanos, gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible. Si no entre ustedes es temible el resto del mundo, entre todas las naciones. Te estoy dando oportunidad de que seas bendecido, pero yo voy a bendecir en este mundo. Tú decides si te inscribes en la línea de bendición de Dios o te quedas fuera de ella. Punto. Y esto no es evangelio de prosperidad, esto es lo que es digno de Dios. Yo sé que Él te va a bendecir, pero no lo hagas para ver qué sacas de Dios. No lo hagas de qué, yo sé que te lo va a dar, pero no lo hagas por interés, porque Dios no está interesado en los interesados. No es por tristeza o por necesidad. Dios es un matador alegre. Confía en Dios y deja que Él haga. Pero yo no quiero esa maldición. No es la única pasaje donde habla esa palabra. Léete el capítulo 3 y te lo dejo de tarea, pero no aquí. El que puede. Dios, que yo no puedo. La viuda pudo darle 100. Los cristianos de Macedonia, los discípulos no les iban a molestar para dar ofrenda, porque decían, no, es que esos son pobrecitos, a ellos no los molesten. Y ellos dicen, no nos discriminen, somos pobres, pero podemos dar en nuestra pobreza y podemos rascar más y nos vamos a dar a nosotros mismos, y es lo único que nos queda por dar. Damos porque damos. ¿Qué diferencia esa actitud a la de, no, yo quisiera dar, pero denme, yo no puedo? Ok, los rastrojos están para ti. O quieres la cosecha grande de parte de Dios. La decisión es tuya. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, a entender la sabiduría y los buenos consejos. No